aspectos de la vida de la época colonial. Como primer punto, este periodo conocido como colonia, época colonial, es el también denominado Virreinato de la Nueva España, que comienza a partir del siglo XVI, básicamente a partir de 1535, cuando se establece como primer virrey Antonio de Mendoza. Y como aquí lo menciona la diapositiva, esto se da una vez que se logra la caída de la Gran Tenochtitlan. Esta etapa se le conoce así como virreinato porque quien va a estar gobernando y va a estar al frente va a ser un virrey. El virrey obviamente está por debajo del rey de España y era un título que otorgaba directamente el rey desde allá, ¿no? Desde Europa. Y bueno, lo siguiente es que una vez que se empieza a dar una estructura gubernamental, se empiezan a introducir instituciones políticas como la iglesia, la encomienda, los ayuntamientos, con el objetivo de afianzar el dominio en la religión y en la región, o sea, tanto en la región territorialmente como en la parte religiosa, porque empieza a entrar también como una de las principales instituciones lo que va a ser la Iglesia Católica. Recuerden que el lema era por Dios y por mi rey, entonces se tenía que hacer también una conquista espiritual a través de la conversión hacia el cristianismo en el Nuevo Mundo. Y bueno, el virrey era el vicerrey representante del rey en las colonias, considerado un alter ego del monarca español, aunque tenía que cumplir las instrucciones que recibía directamente de la corona española por parte del Consejo de Indias. El Real Consejo de Indias era como que ese enlace intermedio entre las leyes decretadas por el Reino de España hacia lo que se iba a aplicar directamente los virreyes en las colonias aquí en el continente americano. Cabe resaltar que en América existieron 4 virreinatos: Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Se destacaba por haber realizado un buen gobierno, no se nombraba un sucesor, sino que se tomó como norma elegirlos entre la nobleza y entre funcionarios que se hubieran destacado en sus tareas, al punto que hubo ocasiones en las que los virreyes eran incluso algunos obispos de la propia iglesia. No había un sistema de escuelas, pero sí se implementaba un sistema educativo que estaba totalmente en manos de los misioneros, cuya función era evangelizar. Normalmente, así como existía durante la época prehispánica en los mexicas el Calmecac y el Tepochcali, principalmente el Calmecac, que era para los hijos de nobles, pues precisamente a ellos que les estaban y les habían dado una formación como líderes de los grupos indígenas, pues les empezaron a dar primeramente este tipo de educación a ellos para que precisamente fueran quienes llevaran con los demás estas ideas de conversión hacia el cristianismo y la cuestión de la evangelización. Entonces las escuelas se dedicaban a esto, a la catequesis, a evangelizar, y a la par iban levantando y construyendo iglesias en donde se impartía educación popular por vocación y por mandato real. En general fueron 4 órdenes religiosas que se establecieron en nuestro país, aunque hubo más, pero las mayormente predominantes fueron los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Los franciscanos fundaron 2 escuelas, la de San Juan Francisco en México y una que debió fundarse en Tlaxcala en 1535. De esta manera, las leyes españolas tenían como prioridad la educación de los indígenas y los franciscanos dividieron en tres grupos de trabajo, ¿no? Los principales, que era la antigua nobleza mexica, lo que les comentaba de los miembros del Calmecac, la gente baja y los macehuales. La división política, es decir, cómo estaba fragmentado el territorio. Retomando las diapositivas de sus compañeros, observamos que se dividió en reinos. Los principales reinos y más predominantes, como ya lo mencionaron, eran Nueva España, el reino de México, Nueva Galicia, y ahí podemos visualizar las características, ¿no? Nueva España como la capital política y comercial, ahí estaba centralizado el gobierno, mientras que en Nueva Galicia fue un poco más complicado de conquistar, un territorio hostil e inferior. Había 3 capitales ubicadas en el Bajío, en las regiones de
Tepic, el sur del estado de Nayarit y en Guadalajara, y hubo cambios en su demarcación territorial a lo largo del tiempo en la medida que iban dominando más territorios. Otros dos de los reinos que se establecieron fueron el reino de Nueva Vizcaya y el nuevo reino de León. Como particularidad van a encontrar el término nuevo, nueva, en muchos de los pueblos de esta época, y era porque precisamente pues observaban las características del lugar y le ponían el nombre de algún territorio que fuera lo más parecido allá en España. Entonces por eso era Nueva Vizcaya. En España tenemos la ciudad de Vizcaya, se tiene la ciudad de León, entonces por eso era el nuevo o la nueva, ¿no? Y bueno, encontramos aquí igualmente estas características, en donde en Nueva Vizcaya es una nueva entidad con autoridad limitada, nunca se lograron desprender del poder de la región central, porque todos ellos dependían de Nueva España, porque ahí estaba centralizado el gobierno. Tuvieron sus propias y principales ciudades y el territorio no era nada propicio para la agricultura. Y bueno, también fue una de las primeras provincias explotadas. Por su lado, el nuevo Reino de León, que se ubica al norte del país, en lo que hoy conoceríamos como el estado de Nuevo León, y hacia abajo, hacia San Luis Potosí. Y pues un gobierno era diferente, con una economía pobre y una relación violenta entre la población. Protegía al centro de la Nueva España. Y en general esta va a ser una primera forma de división política que se va a tener, que va a ser por medio de reinos y de los ayuntamientos con sus alcaldías. Más adelante, cuando se da el cambio a la dinastía Borbón, cambia la estructura y se convierte en un sistema ahora de lo que sería intendencias. Algunas de las provincias que se ubicaron fueron en Coahuila o Nueva Guatemala y las provincias de Oriente. Igualmente estaban las provincias de Occidente, las provincias estaban dentro de los reinos. El sistema de intendencias, igual por ahí se va a subir otro video en donde se toca un poquito el tema dentro de las reformas borbónicas, y es que en la segunda mitad del siglo XVIII se crea este nuevo sistema para una nueva reorganización del mapa político, principalmente para lo que sería la recaudación fiscal y administrativa de los servicios para el cobro de impuestos. Entonces se va a integrar nuevamente de esta manera a través de intendencias. En total eran 12 intendencias que lo que buscaban era restarle poder directamente al virrey por toda la corrupción que se estaba viviendo previamente cuando estaban todavía al frente de la corona Habsburgo. En el plano económico se dedicaron a desarrollar la agricultura, a la vez de que empezaron a implementar algunos cultivos que trajeron consigo de otros productos que no eran conocidos en este territorio. Entonces, a partir del latifundismo, que eran los dueños de las grandes extensiones de tierra, una especie de señores feudales, pero que en este caso fueron los denominados encomenderos. Los encomenderos recibieron una merced real, es decir, una especie de obsequio por parte de la corona por haber prestado sus servicios. Esta merced real se les otorgó a través de lo que serían las denominadas encomiendas. El encomendero recibía la porción de tierra y aparte quedaban a su cargo un determinado número de indios que tenían que trabajar para él, vivirían ahí, pero que a la vez él tenía la responsabilidad de darles protección y de catequizarlos, evangelizarlos. Entonces estos latifundios, que eran pues las encomiendas, buscaban sus intereses, explotaban la tierra, buscaban el bienestar, y como eran propietarios de muchas hectáreas, no les era suficiente explotarlas todas, quedando en desuso tierras cultivables, afectando el progreso. La Iglesia, por su parte, era propietaria de la mayoría de las tierras cultivables, obtenidas por medio de pagos o préstamos que hacía a los pobladores que en momentos de necesidad tenían que empeñar sus tierras, obteniendo la Iglesia intereses y rentas altísimas. Por eso fue que siglos adelante van a buscar precisamente esta separación de la Iglesia del Estado. En el aspecto económico también se desarrolló la ganadería, a la par de que trajeron diferentes tipos de ganado y animales de carga.
se introdujeron caballos, burros, cerdos, además de ovejas, para la producción de lana. Sin embargo, el ganado vacuno fue el que se extendió con rapidez, reflejando la disminución rápida de los precios del mismo. Lo que mejores ingresos proporcionó a la corona española sería la minería, siendo la región del Bajío las principales minas que se establecieron en la Nueva España. Esta actividad fue muy significativa y la plata mantuvo el primer lugar de los artículos de exportación, y el minero novohispano tuvo muchos problemas y limitaciones. Es cuando se funda la institución del Quinto Real, que los dueños de las minas tenían que pagar una quinta parte de lo que estaban obteniendo directamente para la corona. Las principales minas se ubicaron principalmente en el Bajío, en las regiones de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí y cerca del centro en el estado de Hidalgo, en su capital, en Pachuca. Empezaron a ir desarrollando mucha tecnología de aquel momento, de aquella época, y utilizaron muchísimo el beneficio de patio, que era a partir del uso de mercurio para la explotación minera. En cuanto a la comercialización, pues continuaron con algunas formas de organización y costumbres indígenas, como serían los tianguis y mercados, ya que los comercios españoles eran entonces muy pequeños y se establece una medida legal llamada alhóndiga. Las alhóndigas eran precisamente graneros municipales con el propósito de tener un control efectivo sobre los precios del maíz y el trigo, y esta funcionaba como mercado a donde se llevaba el grano producido en la zona para ser vendido. A su vez, en conjunto con la minería, empieza a establecerse una moneda, y la moneda novohispana fue utilizada tanto en Europa como en algunas partes de Asia con las que se tenía contacto y comunicación, como sería China a través de la nao y con Filipinas a través del galeón de Manila. Del tema de sociedad, igualmente ya fue expuesto por algunos de sus compañeros, y nos hablaban precisamente cómo a raíz de la conquista española en 1521 se fue conformando una sociedad profundamente dividida por sus diferencias culturales y raciales de sus habitantes. Esto por la mezcla que se dio entre tres sociedades diferentes, que serían los españoles, que entrarían como los blancos, los indios, que era la gente nativa de aquí, y los esclavos africanos, que llegaron precisamente como esclavos. Y bueno, una vez que empiezan a mezclarse entre ellos, se va a crear el denominado sistema de castas, en donde hubo un intenso mestizaje racial y cultural, y como consecuencia se establece este régimen de castas sociales que determinaba el lugar o posición que se ocupaba en la sociedad de acuerdo al origen racial. Siendo estas las tres principales raíces de cada casta, o de las castas en general. Y bueno, este fue el más famoso cuadro de castas, de las que podemos encontrar algunos nombres un tanto curiosos, quedando en la cúspide el español. De ahí seguían los criollos, hijos de españoles nacidos aquí en América, y lo demás se desprendía con todas las mezclas que se daban. Mulatos, cuando había español con negro, mestizo, español con indio, pero igual vamos a encontrar algunos nombres peculiares o chistosos como salta para atrás o torna atrás, que es la misma, no te entiendo, que por ejemplo un salta para atrás quería decir que en lugar de avanzar hacia arriba en el cuadro de castas, retrocedías una casta, ¿no? En este punto estamos hablando de cómo te ven, te tratan, y entre más cerca estuvieras de lo español, de lo blanco, mejor tratado y tenías mejores posibilidades de trabajo o de aspiraciones, ¿no? Entonces, en este caso, surgen esos dichos populares como el que hay que mejorar la raza, ¿no? Hablando de que lo mejor era
ser blanco. Y bueno, a la fecha nuestro país se caracteriza mucho todavía por esta cuestión discriminatoria en donde el decir naco, indio, prieto, negro, son palabras que tornan a ser de forma ofensiva o despectiva para hacer como una forma de señalamiento, como si fuera un adjetivo calificativo negativo, ¿no? ¿Quién determinaba a qué casta pertenecían? Ya los había mencionado que esto se determinaba a través del bautizo. En los libros parroquiales quedaba escrito el nombre del padre, a qué casta pertenecía, el nombre de la madre, a qué casta pertenecía y por consecuencia en qué casta había nacido el nuevo recién nacido que estaba siendo bautizado, el nuevo recién cristiano. Como ya comentábamos, las castas determinaban el lugar en la sociedad de acuerdo con el origen racial. Fue una muestra de la complicada estructura social que se formó durante la época de la Nueva España y las aspiraciones sociales de cualquier nuevo hispano estaban claramente definidas por su pertenencia a un determinado grupo racial.